Aviones de guerra. Este es el último caza de las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos, el F-22 Raptor, con 2 reactores que proporcionan hasta 16.000 kilos de empuje. El Raptor puede volar durante largos periodos de tiempo a más de la velocidad del sonido. No solo es rápido, el Raptor es casi invisible al radar. Se llama sigilo. La persona que pilota el Raptor debe estar al máximo de sus capacidades. Entrenar a un piloto para que lleve el Raptor lleva una media de 18 meses. Pero la relación de 100 años entre el hombre y la máquina podría estar terminándose. El Raptor está diseñado para volar, pensar y, si fuera necesario, atacar sin intervención humana. Donde el avión va, es posible que dentro de poco el hombre no pueda seguirle. La era del sigilo. A mediados del siglo XX, la tecnología como el reactor y el cohete hicieron de la guerra global una posibilidad. La tensión aumentó con la Guerra Fría. La amenaza de un ataque aéreo nunca había sido tan palpable. Sobre el espacio de batalla, hoy vuela un centro de comunicaciones, el avión de alerta temprana o AWAC. Este ojo en el cielo usa sensores para controlar objetivos aéreos. Unos potentes ordenadores de a bordo y sus operadores interpretan la información. Pueden distinguir entre amigo o enemigo y dirigir la potencia militar al objetivo. Los orígenes del avión de reconocimiento son los orígenes del mismo avión de guerra. Desde el principio, el avión demostró su valía a los jefes militares, convirtiéndose en el ojo en el cielo. Pero en el enorme campo de batalla de la Primera Guerra Mundial, con trincheras y emplazamientos de artillería recientes, los ágiles aviones pronto desarrollaron otro papel, haciendo mapas. Si volvemos a la Primera Guerra Mundial, ambos bandos hicieron muchas fotos aéreas. De hecho, gran parte de la lucha aérea de esa guerra fue para evitar que la gente tomara esas fotografías. La habilidad de los fotógrafos aéreos para exponer las defensas del enemigo dio lugar a medidas armadas. La guerra aérea había comenzado. Los generales comprendieron la importancia de las fotografías y la inteligencia aérea nació. Esto es una foto de la Primera Guerra Mundial. Y creo que en ese momento, con las limitaciones de altura y el objetivo, creo que estamos ante la primera línea. Vemos que la calidad era adecuada para lo que necesitaban. En esos días lo que buscaba el oficial de inteligencia era la estructura de las trincheras enemigas. La posición de las alambradas. Las trincheras son muy obvias, preciosas y almenadas. Sobre todo las alemanas, que tenían una disposición del suelo muy buena. Así que las trincheras destacaban mucho. También se ve la alambrada muy bien, esa sombra. Y eso es porque las hierbas que había bajo la alambrada estaban sin cortar. Crecían mucho y rápido. Y por eso aparece un sombreado del crecimiento. La Primera Guerra Mundial demostró el valor del reconocimiento aéreo. La necesidad de fotos de alta definición a mucha velocidad se consiguió con cámaras hechas a medida. La gran diferencia entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial fue la llegada de la cámara automática. Esta es la F-24, típica de aquellas cámaras. Esas eran las mejores lentes disponibles en Inglaterra en el momento.
Un motor eléctrico la hacía funcionar. Se enchufaba al sistema eléctrico del avión y con un interruptor en la cabina se podían hacer 20, 30, 40, 50 fotos. Pero cuando las cámaras se hicieron más rápidas, los aviones también. En tiempos de guerra, el avión de reconocimiento siempre necesitó ir un poco más deprisa o más alto que el enemigo si quería hacer su trabajo tranquilo. Para eso, en 1939, al caza británico, el supermarino Spitfire, le quitaron las armas y la armadura y le pusieron una cámara F-24 en su lugar. La misión, fotografiar más allá de las líneas enemigas. Y todo fue la visión del inconformista australiano Sidney Cotton, inventor y piloto. Sidney Cotton quizás sea la figura más importante en la creación de la técnica de reconocimiento fotográfico moderna. Fue uno de los pocos que creyó que ese reconocimiento se podría llevar más allá de la batalla. Cotton colocó en su avión una cámara secreta. Su plan era fotografiar instalaciones militares alemanas. No contó con tener que pasear a un general alemán. Si lo hubiera descubierto, habría supuesto su muerte. Se cuenta que Sidney Cotton llevó a cabo una de sus misiones con un oficial alemán a bordo que no tenía idea de lo que pasaba bajo sus pies. Y cuando encendió la luz verde en la cabina para que funcionaran las cámaras, el general le preguntó, ¿para qué es eso? Y él respondió, para el nivel de combustible. Está claro que Cotton tenía los nervios de acero. En la víspera de la Segunda Guerra Mundial, Sidney Cotton había inventado el avión espía. Pero mientras Cotton hacía sus pasadas encubiertas, sus propios superiores probaban un invento supersecreto que haría que todos los aviones fueran vulnerables. La radio de hallazgo de dirección estaba a punto de cambiar la guerra. De hecho, el radar, como se le conocería, cambiaría al mismo avión de guerra. El radar es la primera forma eficaz de ver sin ojos. Se puede averiguar dónde están las cosas a una distancia considerable. En cuanto sabes dónde están, puedes decidir lidiar con ellas. La llegada del radar hizo que el reconocimiento aéreo fuera más complicado. El fin de la guerra vio el fin de las misiones de Sidney Cotton, pero el momento de su legado, el avión espía, estaba por llegar. En la agitada paz que siguió a la Segunda Guerra Mundial, nació la vigilancia encubierta. Un hombre llevaría el avión espía a los libros de historia. Se llamaba Clarence Kelly Johnson. Kelly Johnson era un genio desenfrenado. Y en sus diarios se puede ver cómo funcionaba su mente y cómo cogía un diseño muy avanzado desde las primeras hasta las últimas fases y siempre estaba por delante del problema. Creía que sabía lo que el cliente necesitaba y se lo daba antes incluso de que el cliente supiera lo que era. Los nuevos aviones espías se llamaron U-2, de avión utilitario, para ocultar su función real, vigilar para la CIA. En 1950, el radar era lo suficientemente potente para ver desde 16.000 metros de altura. Los interceptores rusos podían alcanzar esa altura, así que Kelly Johnson diseñó un avión que podía volar más alto, a más de 21.000 metros. Casi 22 kilómetros. El U-2 era un concepto extraordinario porque era muy simple. Era básicamente una vela de altos vuelos impulsada por un reactor. El primer vuelo del U-2 fue en 1955. Un año después, se acercaba a la Unión Soviética en una misión secreta. Apartar el telón de acero para echar un vistazo. Era la capacidad de ver lo que hace el enemigo, de fotografiar lo que ocurría en la Unión Soviética, para discernir en el suelo lo que hacen sus instalaciones, qué plantas tienen, qué centrales nucleares tienen, o si están probando bombas atómicas.
Era esa capacidad de fotografiar la Tierra y ver lo que pasaba en territorio enemigo. Por fin, el poder militar secreto soviético podría contarse. Volando y fotografiando a 22 kilómetros sobre la Tierra, el U-2 disfrutaba de acceso sin restricciones al terreno enemigo. Pero el 1 de mayo de 1960 se descubrió todo el plan. Mientras volaba por el espacio aéreo soviético en una misión secreta de la CIA, el piloto Gary Powers fue derribado con un misil tierra-aire sobre la ciudad de Sverdlovsk. El U-2 destruido fue mostrado para que el mundo lo viera. El misil guiado les había alcanzado. Llevaron a Powers a juicio. Fue condenado a 10 años de cárcel por espionaje y fue repatriado 2 años después, en 1962, a tiempo para ver el mejor momento del U-2. En la isla de Cuba, unas fotos tomadas por un U-2 descubrieron una amenaza siniestra: misiles soviéticos apuntando a Estados Unidos. La crisis de los misiles de Cuba estuvo a punto de provocar la destrucción nuclear global. Durante 13 días, el mundo aguantó la respiración hasta que retiraron los misiles. Los U-2 siguen patrullando hoy y han participado en las 2 guerras del Golfo. Tras el incidente de Powers, los U-2 no volvieron a volar sobre la Unión Soviética. El telón de acero quedó cerrado. El siguiente avión espía ya estaba tomando forma en la mente de Kelly Johnson, entrevistado aquí en 1975. Sabíamos, tras sobrevolar Rusia durante 4 años, que estaban haciendo grandes avances con el radar y los misiles. Así que en 1958, 2 años antes de que derribaran a Gary Powers, decidimos intentar hacer otro avión, que resultó ser el SR-71, que vuela más alto y 4 veces más rápido. Lo que Kelly Johnson proponía era un salto al futuro. Solo 10 años antes, el hombre había roto la barrera del sonido, y ahora Johnson quería hacer un avión que fuera 3 veces más rápido que eso. A más de 3.200 kilómetros por hora, ningún misil podría alcanzarlo. A este lo llamó SR-71 Blackbird. Si alguien le hubiera pedido a un diseñador corriente que construyera un avión con los requisitos que llevaron al SR-71, en ese momento habría dicho que era imposible. Cada parte del avión exigía nuevas tecnologías. Se creó un líquido único que actuaba como lubricante y combustible. La forma no se parecía a nada anterior. Los ingenieros de Scanworks rehicieron los planos del avión de guerra convencional. Pero con mucho el mayor reto fue el motor. Los diseñadores se enfrentaron al problema del motor, que tenía que pasar de 0 a Mach 3. No existía motor a reacción capaz de llevar al Blackbird donde Kelly Johnson quería ir. Los turborreactores son buenos a poca velocidad, pero para una buena eficiencia de combustible a gran velocidad, necesitas un estatorreactor, donde el flujo de aire que pasa por el motor se quema y sale con la menor obstrucción posible. En un turborreactor convencional, el aire penetra en una cámara de combustión gracias a una serie de compresores en la parte delantera del motor, donde se quema creando empuje. El aire que entra en un reactor al doble de la velocidad del sonido se comprime solo con la velocidad. Los discos compresores de la cámara de combustión del turborreactor se convierten en un estorbo para el aire que entra.